Muy buenas tardes. El video es para retomar y dar un poquito más de énfasis con respecto al siguiente tema. El tema es ley de senos y cosenos. Las leyes de los senos es la relación entre los lados y ángulos del triángulo no rectángulo, o sea, triángulos oblicuos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en el triángulo dado. Ojo, estamos hablando de triángulos oblicuos y por ahora solamente la ley de senos. Tenemos aquí un triángulo oblicuo que es el triángulo ABC. La relación nos dice que el cateto A está a razón del seno del cateto A, del ángulo A, perdón. El cateto B está a razón del ángulo del seno de B y el cateto C está a razón del ángulo del seno de C. Por ende, esta igualdad se tiene que respetar. Para usar la ley de los senos necesitamos conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo, o sea, ángulo, ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo, que quiere decir dos ángulos y un lado opuesto a ellos, o dos ángulos en donde esté comprendido un lado entre ellos, o también dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos, lado, lado, ángulo. Muy bien, mucho ojo aquí, un ángulo opuesto a uno de ellos. Muy bien, vamos a revisar este primer ejemplo y lo realizaremos en el siguiente documento. Muy bien, lo tenemos aquí. Este es el ejemplo y vamos a revisar la fórmula. Ahí estoy abriendo todas las ventanas habidas y por haber. Muy bien, esta es la fórmula. Ahí, así, qué bueno soy para recortar. Este no es este. Muy bien. Ay, caray. Bueno, changos. Me lo acomodo. Y lo vamos a poner aquí. Muy bien. Tenemos el siguiente. Dice, dado el triángulo ABC con un ángulo de 30 grados, un ángulo B de 20 grados y un valor de A de 45 grados, encuentren el ángulo y los lados faltantes. Hay que recordar que la forma para nombrar a un cateto se hace con respecto al ángulo que está opuesto a él. Por ejemplo, si este es el ángulo B, este es el cateto B. Si este es el ángulo C, este es el cateto C. Entonces, revisamos. Y pues evidentemente, si este es el ángulo A, este es el cateto A. Aquí no podemos establecer una relación en el teorema de Pitágoras, puesto que no hay un ángulo recto. Por lo tanto, vamos a utilizar dos de estas razones o relaciones para poder encontrar el valor que nos falta. En otras palabras, vamos a aplicar una regla de tres, en donde es necesario conocer tres valores para poder encontrar un cuarto valor. Entonces, vamos a empezar. Si nos están si nos están dando como datos el cateto A y el ángulo A, pues en esta razón ya tengo dos valores. En el siguiente puedo incluir ya sea el ángulo B si lo conociera, el ángulo C si lo conociera o el ángulo B, el lado B si lo conociera. En este caso, veo que el ángulo B lo conozco, por lo tanto lo puedo incluir aquí. ¿Para qué? Para poder encontrar el cateto B. Entonces la relación que utilizaría sería A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Ok, esto no importa cómo se ponga, si se pone primero B sobre seno de B igual a A sobre seno de A, no pasa nada, pues al final la igualdad se va a conservar. Entonces hacemos las sustituciones. Va a ser A, que ya tenemos un valor para A, que es 45, sobre seno de A es 30 grados, es igual a B, que no lo conozco, sobre seno de B, que son 20 grados. ¿Ok? Aquí resolvemos. Para que B quede sola, el seno de B está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer eso o pueden irlo resolviendo. En este caso lo vamos a resolver al final.
Si B debe de quedar sola, le está estorbando el seno de 20 que está dividiendo, pues lo pasamos multiplicando. Entonces nos va a quedar 45 sobre seno de 30 grados multiplicado por seno de 20 grados igual a B. Muy bien, resolviendo 45 entre seno de 30 grados por seno de 20 grados, nos va a dar un total de B igual a 30.78. Déjenlo hago más chico para poder en la parte de abajo escribir otro problema. Entonces, B va a ser igual a 30.78. Ahora podemos encontrar el lado C. Para encontrar el lado C, pues nuevamente establecemos una relación. No conocemos el lado C y no conocemos el ángulo C, pero el ángulo C lo podemos encontrar fácilmente. ¿Cómo? Pues aplicando el teorema en donde nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces 30 más 20 menos 180 nos va a dar un total de que el ángulo C es igual a 130 grados. Entonces, establecido ya la medida del ángulo C, vamos a establecer las relaciones que nos van a servir a resolver este problema. C sobre seno de C va a ser igual, voy a utilizar A nuevamente, igual podemos utilizar B puesto que ya encontramos el valor, pero ahí depende de qué valor quieran utilizar ustedes. Entonces sería C, no lo conozco, seno de C, sé que son 130, igual a que sí conocemos, que son 45, sobre seno de 30 grados, perdón. Esto nos va a dar igual a lo voy a hacer aquí. Seno de 130 está dividiendo, pasa multiplicando, C es igual a 45 sobre seno de 30 multiplicado por seno de 130. Resolvemos y eso nos va a dar como respuesta. Muy bien, son 45 por seno de 130 entre seno de entre seno de 30 o 45 entre seno de 30 por seno de 130 nos da un total de 68.94 metros. Aquí son metros también. Entonces, ahí está la respuesta para este problema. Vamos a ver este segundo ejemplo. Como nos podemos dar cuenta, ahora tenemos dos lados y un ángulo. Vamos a nombrar los lados. Este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C, porque están nombrados con respecto a el ángulo opuesto que conforman. Muy bien. ¿Qué datos conocemos? Conocemos el lado A, el ángulo A. Por lo tanto, aquí ya completo esta razón. Conocemos el lado B y con respecto al lado B deberíamos de conocer el ángulo B. Entonces lo podemos encontrar. Entonces la relación que vamos a tener es nuevamente A sobre seno de A sobre seno de A mayúscula, perdón, sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Sustituimos A vale 22 sobre seno de A, que son 40, igual a B, que son 12, sobre seno de B, que no lo conocemos. Despejamos. Aquí sería lo siguiente. Bueno, vamos a resolver del lado izquierdo. 28 sobre seno de 40. 28 sobre seno de 40 nos da un total de 38.89. 38.89. Esto va a ser igual a 12 sobre, bueno, el seno de B está multiplicando, perdón, está dividiendo, lo voy a despejar para poderlo despejar nuevamente. Seno de B va a ser igual a 12. 38.89, seno de B es igual a 12. Entonces, como está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo el 38.89. Sería entonces seno de B igual a 12 sobre 38.89. Seno de B va a ser igual a 12 sobre 38.89 es igual a 0.3085. 0.3085. Despejamos el seno de B, el seno necesita quedar el ángulo solo, el seno está
normal va a pasar inverso como seno a la menos 1 de 0.3085. Entonces, seno a la menos 1 de 0.3085 nos va a dar un ángulo B de 17.96 grados. Teniendo ya el ángulo A y el ángulo B, fácilmente puedo encontrar el ángulo C, que son 40 grados del ángulo A más 17.96 del ángulo B menos 180, que es el ángulo, la suma de los ángulos, nos da un total de 122.04 grados para el ángulo C. Muy bien. Y aquí encontrar el lado C, pues también ya aplicaríamos el mismo procedimiento.